Isaías 41:10. No temas, Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Hay un miedo que no hace ruido, pero te roba el aire. No siempre se ve en la cara. A veces se esconde en la forma en que sonríes, en cómo sigues cumpliendo, mientras por dentro sientes que todo tiembla. Y tal vez hoy estás así, tratando de ser fuerte, pero con el corazón cansado. No es que te falte fe, es que has vivido demasiadas cosas sin explicación. Has esperado señales, has pedido dirección, y el silencio se siente como un no del cielo. Pero escucha esto, porque puede cambiarlo todo. El silencio de Dios no es ausencia. A veces es cobertura, a veces es estrategia, a veces es Dios trabajando donde tus ojos todavía no alcanzan. Y por eso Isaías 41:10 cae como una palabra exacta para tu momento. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. No es un verso bonito para repetir, es una intervención. Como si Dios se acercara a tu oído y te dijera, no estás solo. Y esto que te asusta no tiene la última palabra. Porque lo que viene no es solo alivio, es propósito. Y si hoy estás temblando, es porque estás parado justo frente a una puerta que tu vida aún no entiende, pero tu destino sí. Quédate, porque en unos momentos vas a sentir cómo el miedo empieza a perder fuerza y cómo Dios vuelve a ordenar tu interior. Con una paz que no depende de lo que pase afuera. No temas. La presencia antes de la valentía. A veces el miedo no llega como un ataque. Llega como una pregunta que se repite en tu mente cuando apagas la luz. ¿Y si esta vez no sale? ¿Y si pierdo lo que amo? ¿Y si ya no puedo más? Y lo más duro es que sigues funcionando. Pero por dentro sientes que estás caminando con algo pesado en el pecho, como si el futuro fuera un lugar oscuro donde podrías caer en cualquier momento. Pero Isaías 41 no fue escrito para gente tranquila. Fue hablado para un pueblo que se sentía frágil, amenazado, pequeño frente a fuerzas enormes. Un pueblo que miraba alrededor y pensaba, no tenemos cómo competir. No tenemos cómo sostenernos, cómo vamos a sobrevivir. Y ahí es donde Dios hace algo que rompe la lógica humana. No empieza diciendo, todo va a mejorar, como una frase bonita. Empieza diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Eso es clave, porque Dios no te pide valentía primero, te da presencia primero. La valentía llega después, como resultado de saber que no estás solo. Y aquí viene la primera ruptura de creencia que tu alma necesita. Tú no estás temblando porque te falte fe. Estás temblando porque estás intentando cargar el futuro sin la mano de Dios. Porque cuando la mente quiere controlar lo que viene, el corazón se asfixia y mientras más intentas anticiparte, más te desgastas. Por eso la frase no es solo no temas, es no temas, porque yo estoy contigo. Es Dios diciendo, no te estoy hablando desde lejos, no te estoy mirando desde arriba, estoy contigo en esto, en la noche, en el trámite, en la llamada, en la espera, en el silencio, en la batalla que nadie ve. Y cuando Él dice, te fortaleceré, no está prometiendo que tú vas a despertar con energía mágica. Está diciendo que su fuerza va a entrar donde la tuya ya no alcanza. Porque hay momentos en que Dios no te saca del proceso inmediatamente. Primero te sostiene dentro del proceso, para que el proceso no te rompa. Y tal vez eso es lo que está pasando contigo hoy. Tal vez no has visto la salida, porque Dios está formando algo en ti que solo se forma bajo presión, una fe que no depende de señales rápidas, una confianza que no se derrumba cuando el cielo guarda silencio. Pero escucha,
Esto es muy personal. Si Dios te dijo no temas, es porque Él ya vio lo que viene y no te va a soltar cuando llegue. Tu miedo te dice, vas a caer. Dios te dice, te sostendré. Y ahora dime, ¿qué es lo que más te da miedo perder? Porque justo ahí, en ese punto exacto, Isaías 41:10 no solo te consuela, te prepara para un propósito mayor que todavía no has entendido. No temas. El miedo nace en una herida, no en el futuro. El miedo casi siempre nace en un lugar específico, no en el futuro, sino en una herida del pasado. Porque tú no temes lo que viene solamente. Temes que se repita lo que ya te rompió una vez. Tal vez fue una puerta que se cerró cuando más la necesitabas. Tal vez fue una traición que te dejó desconfiando hasta de tu propia intuición. Tal vez fue una pérdida, una noticia, una caída económica, un diagnóstico, una conversación que te cambió por dentro. Y desde entonces, aunque sigas avanzando, hay una parte de ti que camina como en alerta, como si el mundo pudiera volver a voltearse en cualquier momento. Por eso, cuando Dios dice, no temas, no te está regañando, te está leyendo. Te está hablando al punto exacto donde tu mente se acelera y tu pecho se aprieta, al lugar donde te dices, si vuelvo a confiar, ¿y si me duele otra vez? Y aquí viene la revelación silenciosa, la que casi nadie entiende a la primera. Dios no te promete un camino sin amenazas. Te promete su compañía dentro de cualquier amenaza. Porque lo que sostiene al creyente no es la ausencia de tormenta, es la presencia de Dios en medio de la tormenta. Mira el detalle de Isaías 41:10. Es como si Dios te tomara por los hombros y te obligara a mirarlo a Él, no al problema. Porque yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios. Eso significa que tu identidad no está definida por lo que enfrentas. No eres la persona que siempre lucha. No eres la que siempre pierde. No eres el que siempre carga solo. Eres alguien que tiene un Dios que se presenta con nombre y con poder. Justo cuando el miedo intenta coronarse. Y cuando Él añade, ciertamente te ayudaré. Hay algo que se activa en el mundo espiritual, porque esa palabra ayudaré no es un empujoncito emocional. Es intervención, es dirección en medio del caos, es provisión en el momento exacto, es fuerza donde ya no hay fuerzas, pero el miedo es terco y hace un truco, te hace creer que si no controlas, te derrumbas. Y Dios hace lo contrario, te invita a soltar, para que por fin puedas sostenerte de verdad. Tal vez por eso hoy sientes tanta presión, porque estás intentando cargar con decisiones, tiempos, personas y resultados que no te pertenecen. Y mientras más cargas, más se cansa el alma, hasta que el corazón empieza a desconfiar del cielo. Y ahí, en ese punto, Dios no te abandona, Dios te reposiciona. Porque el propósito mayor del que habla esta palabra no siempre empieza con algo grande afuera. Empieza con algo profundo adentro, una mente que deja de correr, un espíritu que deja de temblar, una fe que deja de mendigar señales, y comienza a caminar con la certeza de Él está conmigo. Y dime, si Dios está contigo, ¿qué cosa, por grande que parezca, puede derrotarte para siempre? Puede asustarte, sí, puede sacudirte, sí, pero no puede definir tu final, porque la promesa no termina en te ayudaré, termina en algo aún más íntimo, te sostendré con la diestra de mi justicia. Sostener es lo que se hace cuando alguien está a punto de caer. Sostener es lo que Dios hace cuando tú ya no puedes aparentar fuerza. Sostener es lo que Dios hace cuando el miedo te dice, vas a perderlo todo. Y Él responde, yo te tengo. Dios te sostiene. Cuando ya no puedes aparentar fuerza, hay un punto en el camino donde el miedo deja de ser una emoción y se convierte en desgaste.
No es el miedo del primer día, es el miedo acumulado, el que viene de cargar demasiado tiempo sin descanso, de sostener demasiadas cosas sin ayuda, de sonreír cuando por dentro todo pide un respiro. Y quizá eso es lo que te está pasando hoy. No es que no ames a Dios, no es que no creas, es que estás cansado de esperar, de resistir, de ser el fuerte cuando nadie ve lo que te cuesta respirar por dentro. Por eso, Isaías 41:10 no suena como un consejo, suena como una mano extendida, porque cuando Dios dice, te sostendré con la diestra de mi justicia, Él está revelando algo que el miedo siempre intenta ocultar. Tú no estás sostenido por tu carácter, estás sostenido por su mano. Y esa mano no depende de tu estado de ánimo, no depende de tu energía, no depende de que hoy te sientas espiritual. La diestra de Dios es símbolo de autoridad, de gobierno, de poder activo. Es como si Dios estuviera diciendo, no solo te acompaño, yo tomo responsabilidad por ti, yo gobierno este proceso, yo sostengo tu vida cuando tú ya no puedes sostenerte. Y aquí viene la segunda ruptura de creencia más profunda todavía. No es tu fuerza la que te ha traído hasta aquí. Ha sido la fidelidad de Dios, incluso cuando tú no lo notaste. Porque si miras hacia atrás, hay cosas que deberían haberte destruido, pero no lo hicieron. Hubo noches donde pensabas que ibas a colapsar y aún así amaneciste. Hubo momentos donde creíste que no ibas a poder seguir y sin entender cómo, seguiste. Eso no fue suerte, eso fue sostén. Y cuando el miedo vuelve a hablar, porque sí, vuelve, te susurra, esta vez no, esta vez te caes. Pero Isaías 41:10 responde como un escudo, no desmayes, yo soy tu Dios, te fortaleceré. No dice quizá, no dice si lo mereces, dice ciertamente. Y esa palabra, ciertamente, es un martillo contra la incertidumbre, porque el miedo vive de la duda, se alimenta de escenarios imaginarios, de futuros inventados, de y sí, pero la promesa de Dios no se negocia con el y sí. La promesa de Dios se planta firme en tu realidad y declara, yo estoy aquí y no te voy a soltar. Ahora escucha esto con el corazón, no solo con la mente. Si Dios te está sosteniendo, entonces tu proceso no es una señal de abandono. Es una señal de entrenamiento para propósito, porque el propósito mayor no se entrega a quien nunca sintió presión. Se entrega a quien aprendió a no rendirse cuando el alma temblaba. Y tal vez hoy tu vida no se siente grande, tal vez se siente frágil, pero lo frágil en manos de Dios no se pierde, se forma, se fortalece, se transforma. Por eso, antes de que Dios cambie lo que está fuera, Él está cambiando lo que está dentro. Antes de abrir la puerta, Él está cerrando el acceso del miedo a tu interior. Antes de acelerar la respuesta, Él está estabilizando tu espíritu para que puedas sostener lo que viene. Y aquí entramos en el loop que tu alma necesita hoy. No temes porque eres débil, temes porque estás cerca de algo grande. Y Dios no te dice, no temas para exigirte perfección. Te lo dice para devolverte dirección. Porque en tu noche Dios no está ausente, está sosteniéndote. Y cuando Él sostiene, nada se cae para siempre. Propósito mayor. Dios fortalece antes de revelar el camino. Hay algo que casi nadie te dice cuando estás en una temporada difícil. Dios no siempre te explica lo que está haciendo. Primero te prepara para no quebrarte cuando lo haga. Porque si Él te mostrara hoy todo lo que viene, tal vez te asustarías más que te alegrarías. Y si te entregara hoy la puerta abierta sin formar tu interior, tal vez no podrías sostener lo que pediste. Por eso a veces la vida se siente como pausa, como retraso, como un todavía no. Y el miedo aprovecha ese espacio para susurrarte, ¿ves? No hay propósito, no hay dirección, estás solo.
Pero esa es la mentira antigua, la misma que intentan hacer en el corazón cuando el cielo no responde en el tiempo que tu ansiedad necesita. Aquí está la verdad que rompe la niebla. La demora de Dios no es desinterés, es diseño. A veces Dios está construyendo debajo de ti lo que tú estás pidiendo encima de ti. Y mientras tú miras la puerta, Dios mira tu capacidad. Mientras tú pides un cambio afuera, Dios fortalece tu espíritu por dentro. Isaías 41:10 no se siente como un verso bonito porque no fue escrito para gente cómoda. Fue una palabra para personas que estaban frente a fuerzas más grandes que ellas, para quienes sentían que su historia podía terminar ahí. Y Dios no les dice, sean más listos, sean más fuertes, hagan más. Les dice, no temas, yo estoy contigo. Eso revela algo del propósito mayor. Dios no te llama a una vida de control, te llama a una vida de compañía. Y la compañía de Dios cambia la calidad de cualquier temporada, incluso si la temporada aún no cambia. Porque tal vez tu propósito mayor no empieza con un escenario nuevo, empieza con un corazón nuevo dentro del mismo escenario. Un corazón que deja de correr tras señales desesperadas. Un corazón que aprende a descansar sin entender todo. Un corazón que deja de vivir reaccionando al miedo y comienza a responder a la voz de Dios. Y aquí viene lo más profundo. Cuando Dios dice, yo soy tu Dios, Él no está solo afirmando poder, está afirmando pertenencia. Es como si dijera, tú eres mío. Tu historia no está suelta en el azar. Tu vida no está abandonada a la suerte. Hay propósito incluso en esta etapa. Porque el propósito mayor no siempre se ve como victoria inmediata. A veces se ve como resistencia con paz, como lágrimas que ya no te destruyen, como noches difíciles donde aún así hay una calma que no viene de ti. Y es ahí donde el miedo empieza a perder terreno, porque el miedo necesita que tú creas que estás solo. Pero cuando tu alma entiende que Dios está contigo, aunque no haya respuesta visible aún, el miedo ya no puede gobernarte igual. Y tal vez por eso hoy estás escuchando Isaías 41:10 de una forma distinta. Porque esta palabra no llega para adornar tu dolor, llega para reordenarlo, para decirte, no interpretes esta temporada como final, interprétala como preparación, porque hay un propósito mayor para tu vida. Y el propósito mayor siempre viene acompañado de una cosa: Dios sosteniéndote mientras te forma. Así que, aunque hoy no veas el mapa completo, aunque todavía haya preguntas, aunque el pecho se apriete a ratos, esta promesa sigue en pie. Te ayudaré, te fortaleceré, te sostendré. Y si Él te sostiene, entonces lo que viene no te va a destruir, te va a revelar. Cuando lo que te amenaza parece más grande que tú, Dios lo reduce con su presencia. Hay temporadas en las que el miedo no viene por dentro, viene por fuera. Es una amenaza real, un problema concreto, un nombre, una fecha, una cuenta, una decisión. Y tú miras eso y sientes que es demasiado grande para ti, porque hay luchas que no se sienten como un mal día, se sienten como un muro. Y lo peor es cuando intentas ser fuerte. Y aún así, por dentro, una parte de ti piensa, ¿cómo voy a salir de esta? Pero escucha esto, porque aquí Isaías 41:10 se vuelve más que promesa, se vuelve dirección. Dios no te dice, no temas, porque la amenaza sea pequeña. Dios te dice, no temas, porque Él es más grande que lo que te amenaza. Y el miedo siempre hace lo mismo, agranda el problema y te achica a ti. Te pone frente a un gigante y te recuerda todas tus debilidades. Demuestra lo que no tienes, lo que no sabes, lo que no controlas. Y cuando tu mente se queda mirando eso demasiado tiempo, el corazón empieza a doblarse. Por eso, la primera parte de la promesa es tan estratégica. No temas, porque yo estoy contigo.
Es como si Dios te dijera, no mires solo lo que está enfrente, mírame a mí dentro de lo que estás viviendo. Porque el verdadero peligro no es el problema. El verdadero peligro es enfrentar el problema sintiéndote solo. Cuando te sientes solo, todo pesa más, todo asusta más, todo suena como final. Pero cuando entiendes, yo estoy contigo, algo se reacomoda. No porque el problema desaparezca en ese instante, sino porque ya no estás midiendo la batalla con tus fuerzas. Estás midiendo la batalla con su presencia. Y ahí ocurre algo silencioso. El gigante no crece tanto, y tú ya no te ves tan pequeño. Dios no está negando tu realidad. Dios está cambiando tu perspectiva, porque hay cosas que vistas desde el miedo parecen invencibles, pero vistas desde la promesa empiezan a perder autoridad. Y este es el punto donde muchos se equivocan. Piensan que fe es no sentir nada, pero fe no es anestesia. Fe es enfoque. Fe es elegir creerle a Dios en medio del temblor y no al temblor en medio de Dios. Isaías 41:10 te lo dice con una secuencia perfecta, como una escalera para tu alma. Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. No es poesía, es progresión, es Dios llevándote paso por paso, del pánico a la estabilidad, de la incertidumbre a la firmeza, del no puedo al Él me sostiene. Porque a veces Dios no cambia la situación primero, cambia el lugar desde donde tú la miras. Y cuando tu interior cambia, tu reacción cambia, tu decisión cambia, tu postura cambia. Y entonces el camino empieza a abrirse donde antes solo veías pared. Tal vez hoy tu amenaza tiene nombre y tu corazón ya se cansó de luchar con la mente toda la noche. Pero aquí hay una verdad que corta la raíz del miedo. Dios no te sostiene para que sobrevivas, te sostiene para que atravieses. No es para quedarte en el mismo lugar, es para cruzar sin perder el alma en el intento. Y mientras tú piensas, se me viene encima, Dios dice, yo te sostengo con mi diestra. Mientras tú piensas, no voy a resistir, Dios responde, te fortaleceré. Mientras tú piensas, estoy solo, Dios declara, yo estoy contigo. Y si Él está contigo, entonces esa amenaza no es tu sentencia. Puede ser tu escenario, pero no es tu destino. Porque el propósito mayor no se cancela por el miedo. El propósito mayor se revela cuando el miedo deja de gobernarte. Paz que no depende de nada. Cuando no temas, se vuelve experiencia dentro de ti. Hay un momento, en medio de la batalla, donde no cambia nada afuera, pero algo cambia adentro. Y ese momento es sagrado. Porque es cuando el miedo pierde el control que tenía sobre tu respiración, sobre tus pensamientos, sobre tu forma de mirar el futuro. No es que la situación desaparezca, no es que la amenaza se esfume, es que de pronto ya no manda. Porque el miedo no solo te asusta, te gobierna, te hace vivir adelantado, viviendo un mañana que todavía no existe, sufriendo por escenarios que tu mente fabrica para protegerte, pero que en realidad te desgastan. Y es ahí donde Isaías 41:10 entra como una interrupción del cielo, como si Dios tocara tu pecho y te dijera, basta, mírame, respira, yo estoy aquí. No temas. Esa frase, cuando la escuchas con el alma, no se siente como una orden, se siente como una cobertura. Porque Dios no te está pidiendo que finjas calma. Te está entregando una calma que no viene de ti. La paz de Dios no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Y por eso no depende de que el mundo se acomode. Depende de que tu espíritu recuerde quién está contigo. Y aquí sucede algo que es difícil de explicar con palabras, pero tu corazón lo reconoce. Cuando Dios dice, yo estoy contigo, Él no lo dice como alguien que observa desde lejos. Lo dice como alguien que entra contigo en la habitación donde el miedo te visita. Entra a la noche.
entra a tu mente acelerada, entra al lugar donde tú te quedas en silencio mirando el techo, con preguntas que no quieres decir en voz alta. Y en ese lugar Dios no trae primero una respuesta, trae sostén. Porque hay etapas donde tú no necesitas una explicación, necesitas estabilidad, necesitas que algo dentro de ti deje de temblar. Por eso la promesa no dice solamente te ayudaré como si fuera un empujón de ánimo. Dice te sostendré con la diestra de mi justicia. Y sostener es algo íntimo. Sostener es lo que se hace cuando alguien ya no tiene fuerza para mantenerse en pie por dentro. Sostener es lo que Dios hace cuando tú estás cansado de ser fuerte. Tal vez tú estabas esperando una señal dramática, un milagro visible, una puerta que se abriera de golpe. Pero Dios a veces empieza con algo más profundo. Empieza apagando el incendio dentro de ti. Porque cuando la paz llega, el miedo se queda sin gasolina y de pronto la mente deja de correr, de pronto el pecho se afloja un poco, de pronto puedes pensar sin esa presión que te empuja al desastre. Y ahí tú entiendes el propósito mayor de esta palabra. Dios no solo quiere sacarte del miedo, quiere enseñarte a vivir sin que el miedo te dirija. Porque si Dios te abre un camino, pero tú sigues por dentro dominado por el temor, el camino se convierte en carga. Pero si Dios primero fortalece tu interior, entonces incluso en el camino difícil, tu espíritu no se rompe. Por eso hoy, esta paz no viene a negar tu realidad, viene a darte gobierno, a devolverte claridad, a hacerte recordar que tu vida no está fuera de control, aunque parezca. Y aquí está el loop que te mantiene firme. No es yo tengo que ser fuerte, es Él me fortalece. No es yo tengo que aguantar, es Él me sostiene. Y cuando eso entra de verdad, el miedo deja de ser dueño de tus noches. El giro invisible, cuando dejas de pelear solo y el propósito empieza a moverse, hay un instante en el que todo cambia. No porque el problema se rinda, sino porque tú ya no peleas desde el mismo lugar. Antes luchabas desde el miedo, desde la urgencia, desde el cansancio. Ahora empiezas a caminar sostenido. Y ese giro es invisible para los demás, pero es evidente para el cielo. Porque el propósito mayor de Dios para tu vida no se activa cuando por fin controlas todo. Se activa cuando por fin te rindes al gobierno de Dios sin rendirte a la derrota. Hay una rendición que te apaga y hay una rendición que te enciende. La rendición al miedo te encierra. La rendición a Dios te abre. Por eso Isaías 41:10 no te entrena para sobrevivir un día más. Te entrena para cruzar una etapa con el corazón intacto. Y cuando tu corazón se alinea con esa promesa, algo dentro de ti deja de preguntar, ¿y si todo sale mal? Y empieza a preguntar, ¿qué está formando Dios en mí con esto? Ahí nace la madurez espiritual, ahí nace el propósito. Porque propósito no es solo lo que vas a hacer, propósito es quién te conviertes mientras esperas. Y tal vez tú estabas creyendo que esta temporada era pérdida, pero en realidad es transición. Escucha esto con atención, porque es para tu momento. Dios no te sostiene solo para que no caigas. Dios te sostiene para que aprendas a caminar en fe, aunque todavía no veas el final del camino. Y esa es la diferencia entre una vida dominada por el temor y una vida guiada por Dios. En la vida dominada por el temor, todo depende de señales. En la vida guiada por Dios, la señal es su presencia. Por eso, Él empieza, yo estoy contigo. Y cuando eso se vuelve real, tu interior cambia de postura, dejas de defenderte contra el futuro y empiezas a obedecer en el presente, porque el miedo siempre te arrastra al mañana. Pero Dios te llama al hoy. Hoy respira. Hoy confía. Hoy da el paso que sí puedes dar. Hoy suelta lo que no puedes controlar. Hoy decide creerle a Dios por encima de la película mental que te atormenta.
Y cuando tú haces eso, el miedo pierde su trono. No porque desaparezca de golpe, sino porque ya no manda. Y ahí es cuando el propósito mayor comienza a moverse, como una puerta que se abre sin ruido, como una dirección que aparece en la calma, como una fuerza que vuelve a tus manos, como una claridad que regresa a tu mente. Tal vez tú estabas pidiéndole a Dios que cambie tu situación y Dios estaba cambiando tu base. Porque cuando tu base es firme, lo que venga no te derriba igual. Y aquí está el loop que te mantiene. Si Dios está contigo, no hay batalla que te robe el destino. Si Dios te fortalece, no hay amenaza que te quite la identidad. Si Dios te sostiene, no hay caída que sea final. Así que no temas, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios ya está dentro de lo que tú todavía no entiendes. La acusación interior. Cuando el miedo te dice no eres capaz, hay un tipo de batalla que nadie ve, porque no ocurre en la calle, ni en el trabajo, ni en una discusión. Ocurre en tu interior, cuando estás solo, y de pronto una voz empieza a hablarte con dureza. No siempre suena como miedo, a veces suena como acusación. ¿Quién te crees? ¿Para qué sigues intentando? ¿No ves que siempre te pasa lo mismo? Dios ayuda a otros, pero tú ya fallaste demasiado. ¿Y si esta vez Dios se cansa de ti? Y esa es una de las armas más peligrosas del temor. No solo te asusta, te descalifica. Intenta convencerte de que no mereces ser sostenido, de que eres demasiado débil, de que eres demasiado inestable, de que tu fe no alcanza. Pero Isaías 41:10 no responde con una explicación larga, responde con identidad: yo soy tu Dios. Eso significa que la historia no la está escribiendo tu culpa, no la está escribiendo tu pasado, no la está escribiendo tu peor día. La está escribiendo Dios, y por eso, cuando la promesa llega al punto más profundo, dice algo que corta la acusación desde la raíz: te sostendré con la diestra de mi justicia. Esto es más fuerte de lo que parece, porque Dios no dice, te sostendré con tu justicia, no dice, te sostendré si te portas perfecto, no dice, te sostendré cuando seas fuerte, dice, con mi justicia. Como si el cielo estuviera declarando, yo no te sostengo porque tú nunca fallas, yo te sostengo porque yo soy fiel. Yo no te sostengo porque tú eres impecable, yo te sostengo porque mi mano no tiembla. Y eso cambia todo, porque la acusación vive de una idea, que tu valor depende de tu desempeño, que si hoy estás cansado, ya no sirves, que si hoy estás confundido, Dios se aleja, que si hoy estás en proceso, ya estás fuera. Pero no, el Dios que dice no temas, es el Dios que sostiene a los que tiemblan, el Dios que fortalece a los que están agotados, el Dios que ayuda cuando ya no hay fuerzas para seguir fingiendo. Y quizá por eso esta palabra te está alcanzando hoy, porque tú estabas luchando no solo contra un problema, sino contra la sensación de que no eres suficiente para vencerlo. Y Dios viene a romper esa mentira con una verdad simple. No estás siendo sostenido por tu capacidad, estás siendo sostenido por su justicia. Cuando el miedo te acusa, te empuja a esconderte. Cuando Dios te habla, te invita a acercarte. Y aquí está el giro invisible. Cuando tú dejas de pelear contra tu propia vergüenza, tu espíritu se vuelve más ligero, tu mente se aclara, tu fe respira, porque la vergüenza te encierra, pero la presencia de Dios te levanta. Así que si hoy sientes esa voz dura, esa presión interna, esa culpa que te quita paz, no la tomes como tu realidad. Tómala como señal de que estás cerca de una liberación. Porque justo cuando la acusación sube el volumen, Dios responde con su mano. Yo te sostengo. Escudo invisible. Cuando lo que te intimida empieza a perder autoridad, hay un momento en el camino en que tú sigues viendo el mismo problema, pero ya no lo ves con los mismos ojos.
Porque antes te mirabas a ti y sentías que eras poco. Ahora empiezas a mirar a Dios y el miedo se queda sin argumentos. Eso es lo que Isaías 41:10 produce cuando entra de verdad. No te da solo consuelo, te devuelve postura. Y la postura espiritual cambia el peso de la batalla, porque lo que te intimidaba no era solo grande, era insistente. Volvía cada día con la misma amenaza, con el mismo pensamiento, con la misma presión. No vas a poder, no va a salir, esto te supera. Y tú lo escuchabas tantas veces que parecía verdad. Pero la palabra de Dios tiene un efecto que el miedo detesta. Corta la repetición, interrumpe el ciclo, te despierta por dentro. Y por eso el centro de todo vuelve a sonar. Como un martillo que fija el clavo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No es solo una frase, es un escudo, porque el miedo se alimenta de una fantasía, que está solo en la línea de fuego. Pero cuando Dios dice, yo estoy contigo, se rompe esa fantasía. Ya no eres un cuerpo frágil frente a una amenaza grande. Eres un hijo sostenido por un Dios presente. Y ahí ocurre algo que tu alma reconoce. El miedo no desaparece como si nunca hubiera existido, pero pierde su autoridad sobre ti, como alguien que grita desde lejos, intentando asustarte, pero ya no puede acercarse igual, porque ahora hay una verdad plantada en medio. Él está conmigo. Hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan con presencia, no la tuya, la de Dios. Por eso Él no te promete que nunca sentirás temblor. Te promete que aunque tiembles, no caerás. Te promete que aunque no entiendas, no te soltará. Te promete que aunque el mundo se mueva, tu espíritu puede permanecer firme. Y aquí está el clímax de este bloque. Si Dios te sostiene con su diestra, entonces nada puede arrancarte de su mano. Ninguna amenaza, ningún error del pasado, ninguna puerta cerrada, ninguna espera larga, ninguna acusación interior. Porque la diestra de Dios no es una idea, es poder activo. Es Dios tomando tu historia y diciendo, yo me encargo. Y cuando esa verdad se asienta, empieza la transformación más fuerte. Ya no vives reaccionando a lo que te intimida. Empiezas a vivir respondiendo a lo que Dios prometió. Eso es libertad. Y quizá hoy estás en el punto exacto donde el miedo estaba a punto de gobernarte otra vez. Pero Dios te alcanzó primero. Porque el propósito mayor para tu vida no se construye sobre pánico. Se construye sobre confianza. Y esa confianza no nace de tener todo resuelto. Nace de saber quién está contigo. Decisión de fe. Cuando no temas, se convierte en destino y dirección. Y aquí es donde esta palabra deja de ser algo que solo escuchas y se convierte en algo que eliges. Porque llega un punto en el que ya entendiste lo esencial. No necesitas tener todo claro para estar sostenido. No necesitas controlar el mañana para caminar en paz. No necesitas sentirte perfecto para que Dios te sostenga. Solo necesitas una decisión interior. Una decisión que el miedo siempre quiso impedir. Confiar. Isaías 41:10. No te está prometiendo una vida fácil, te está prometiendo una vida acompañada. Y eso cambia la historia completa, porque cuando Dios está contigo, tu temporada difícil no es una sentencia, es un taller de propósito. No temas, porque yo estoy contigo. Como si Dios te dijera, no te voy a soltar cuando el corazón se acelere. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Como si Dios te dijera, no vas a perderte en esta niebla. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Como si Dios cerrara toda salida al pánico y abriera una puerta a la estabilidad. Y ahora, aunque la vida no haya cambiado por completo todavía, algo dentro de ti ya cambió. Porque el miedo ya no está en el centro. Y cuando el miedo sale del centro, el propósito empieza a ocupar su lugar.
Tal vez el propósito mayor que Dios tiene para tu vida no es solo darte algo, es hacerte alguien. Alguien que no se quiebra cuando el cielo guarda silencio. Alguien que aprende a caminar con Dios, aunque todavía no vea todo. Alguien que deja de vivir huyendo y empieza a vivir guiado. Y hoy, con esta palabra, Dios te está devolviendo el derecho de respirar, de descansar, de creer otra vez sin esa presión en el pecho. Porque si Él te sostiene con su diestra, entonces no estás al borde del final, estás al borde de un nuevo comienzo. Así que cuando el miedo vuelva, porque a veces vuelve, ya sabes qué responderle, no con fuerza humana, con verdad. No temo, porque Dios está conmigo. No desmayo, porque Él es mi Dios. Él me fortalece, Él me ayuda, Él me sostiene. Si quieres, escribe en los comentarios, no temo, Dios está conmigo, como un sello de fe sobre tu día. Porque hoy no solo escuchaste una promesa, hoy te alineaste con ella. Ahora vamos a orar. Padre, aquí estoy contigo en este momento. Y no vengo a esconder el temblor, vengo a entregártelo. Tú conoces el peso que esta persona ha cargado en silencio. Conoces las noches en las que el pecho se aprieta, los pensamientos que corren, las dudas que nadie escucha. Pero tú sí. Hoy me aferro a tu palabra en Isaías 41:10 y la declaro como escudo sobre su vida. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Señor, donde el miedo estaba ocupando el centro, entra tú con tu presencia. Donde la ansiedad estaba gobernando la mente, entra tú con tu paz. Donde la acusación interior decía, no eres capaz, entra tú con tu verdad y di, yo soy tu Dios y yo te sostengo. Ahora, en el nombre del Dios vivo, yo pido que descienda calma sobre el cuerpo, sobre la respiración, sobre el corazón, que se rompa el ciclo de pensamientos repetidos, que se cierre la puerta a la angustia, que la mente se aquiete como un mar cuando tú dices, silencio, yo estoy aquí. Padre, fortalece sus rodillas cansadas y su espíritu herido. Ayúdale donde ya no alcanza, sosténle donde ya no puede aparentar fuerza, levántale donde la vida lo empujó a dudar. Que tu diestra se sienta real, no como una idea, sino como respaldo en el momento exacto. Y si hay una amenaza frente a su camino, si hay un nombre, una fecha, una presión, hoy la colocamos debajo de tu autoridad, porque tú no solo acompañas, tú gobiernas, tú no solo consuelas, tú intervienes, tú no solo miras, tú sostienes. Señor, activa propósito en medio de esta temporada, que lo que parecía retraso se convierta en preparación, que lo que parecía silencio se convierta en cobertura, que lo que parecía presión se convierta en entrenamiento para algo mayor. Hoy declaro que esta persona no caminará sola, declaro que no será dominada por el temor, declaro que su fe no se apaga, su fe se purifica. Declaro que su corazón será estabilizado y que su camino será dirigido paso a paso, con claridad nueva, con fuerza nueva, con paz que no depende de lo que pase afuera. Padre, pon luz donde había confusión, pon orden donde había caos, pon descanso donde había desgaste. Y si hay puertas que deben abrirse, ábrelas en tu tiempo perfecto, sin ansiedad, sin desesperación, con dirección. Y si hay puertas que deben cerrarse para proteger, ciérralas con tu mano, para que nada robe el destino que tú has escrito. Ahora repítelo conmigo en tu interior, despacio, con el alma. No temo, porque Dios está conmigo. No desmayo, porque Él es mi Dios. Él me fortalece, Él me ayuda, Él me sostiene. Y Señor, que al terminar esta oración no termine la paz, que permanezca,
que se quede, que lo acompañe en la casa, en el trabajo, en la noche, en la espera, en la decisión, porque tu presencia es la diferencia. Amén y amén. Y escucha esto antes de irte. Si hoy esta palabra te alcanzó, no fue casualidad, fue dirección. Escribe en los comentarios: no temo, Dios está conmigo, y quédate cerca, porque esta semana vamos a seguir construyendo fe donde antes había miedo, paso a paso, sin soltar el hilo. No es el final, es el comienzo de algo nuevo. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima palabra puede cambiarlo todo.